salud y enfermedad. Enfermedad es toda alteración de la armónica circulación de las energías divinas a través del cuerpo y de la mente. Por lo tanto, toda enfermedad es un menor funcionamiento de la salud. Todo camino hacia la salud ha de consistir en quitar esas obstrucciones que existen al libre funcionamiento de la energía. Se trata pues de restablecer la correcta y armónica circulación de las energías divinas, las energías naturales, a través del cuerpo y a través de la mente. Todo lo que es miedo, de cualquier tipo que sea, todo lo que es resentimiento, envidia, culpabilidad, altera el funcionamiento de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Por lo tanto, pretender curar el cuerpo cuando hay una actitud mental de miedo, cuando no hay paz en nuestra mente y en nuestra afectividad, es imposible. Cuando mediante una acción externa se cura el cuerpo de sus síntomas, pero no se cura al nivel de la conciencia, la enfermedad vuelve a aparecer una y otra vez, en la misma o diferentes formas. La enfermedad no es una causa, sino tan solo un efecto. Actuar sobre los efectos no tiene sentido. Solo actuando sobre las causas es que se producirá esta apertura para que las energías circulen. Nosotros creemos que somos el cuerpo y sin embargo el cuerpo es solo algo que tenemos. No es el cuerpo el que nos da la vida, es al revés. Soy yo, mente, el que estoy dando vida al cuerpo. El cuerpo es el resultado de unas energías bajo una mente. Es la cristalización de unas energías bajo la forma que la mente les da. Por lo tanto, para sanar, no he de dar tanta importancia al cuerpo, pues el cuerpo es efecto, la causa está en mi mente. Mi cuerpo cambia a través del cuerpo, pero lo que yo soy no cambia. Ser amigo del cuerpo, pero nunca esclavo de él. Ser amigo, amarlo, pero sin dejar de ser uno mismo. Otra cosa importante es no tenerle miedo a la muerte, porque este miedo engendra enfermedad. Nosotros le tenemos miedo a la muerte porque no tenemos una conciencia clara de lo que es la vida. Por eso no podemos conocer lo que es la muerte. Las desgracias y las dificultades. ¿Qué es lo que está mal? ¿La vida o nosotros ante la vida? ¿Es quizá nuestro deficiente funcionamiento la causa de un erróneo sentido de los valores y por tanto la causa de todo dolor? Cuando una persona se encuentra enfrentada con desgracias irreparables, con la pérdida de seres queridos, con el fracaso de una labor producto de muchos años de esfuerzo, con el engaño, con la pérdida de un sentido físico, es difícil entonces creer, aceptar que en el fondo todo es perfecto, que todo es correcto, que todo es expresión positiva de un ser absolutamente positivo. Por eso trataremos de ver desde esta perspectiva espiritual, integral, ¿qué sentido tiene lo que llamamos desgracias y lo que llamamos dificultades? El problema principal parece estar en que nosotros tenemos un sentido de los valores que no coincide con el que aparentemente rige la existencia, la vida tal como es. Nosotros, en nuestro impulso a vivir las cosas agradables para sentirnos satisfechos, para sentirnos afirmados, estamos seleccionando constantemente unas circunstancias o personas o hechos, como buenas, como favorables, y rechazamos las opuestas como desagradables, como negativas para nosotros. Así, nos apegamos a las personas, nos apegamos a las situaciones. Yo amo a los seres que conviven conmigo porque con ellos hay un intercambio afectivo, vital e intelectual. Y entonces quedo supeditado a estas personas, porque la satisfacción que vivo en este intercambio la asocio estrechamente a la imagen de tales personas que para mí se convierten en una necesidad, el seguir teniendo esta imagen o esta persona junto a mí. Y cuando ella desaparece de mi horizonte, de mi contacto físico humano, entonces todo yo me siento desamparado, abrumado por esta carencia. Todo el problema, pues, del sentido del sufrimiento, de las desgracias, reside en el hecho de que yo estoy utilizando la vida y sus circunstancias para adquirir una seguridad, una felicidad y un bienestar. Y esto parece que no es la realidad, el sentido real de nuestra existencia. Yo no estoy aquí para acumular o para crear una serie de situaciones agradables
en las que yo me afirmo y a las que me apego. Yo estoy aquí en primer lugar para descubrir la realidad, la verdad, para descubrir y vivir de un modo directo lo que es este ser que vive, este yo que está detrás de todos mis actos. La vida tiene inicialmente un sentido didáctico para que yo aprenda lo que es esencial y lo que es secundario. Esencial es lo que no cambia, secundario es lo que cambia. Lo esencial no depende de nada, lo secundario depende siempre de otra cosa. Lo esencial es algo que ninguna otra cosa puede darme, es algo que ya es, que está presente, es lo que ya soy. Lo secundario, lo accidental, es lo que puedo adquirir y puedo perder. Todo lo que tiene un comienzo tiene un final. Y en este sentido ninguna de las cosas que son efímeras, temporales, que están inscritas en el tiempo, fenoménicas, pueden darme esa realidad plena, esa identidad última que yo busco. Pero yo, a través de mi hacer, a través de mi existir, puedo ir descubriendo al ser que hay detrás de este hacer, la realidad que hay detrás de todos sus modos de expresión. Aunque la acumulación de experiencias o la retención de determinadas experiencias o personas o circunstancias nunca me dará esa felicidad, esa realidad inalterable que yo busco. Por consiguiente, este parece ser el primer error básico, el primero y el último fundamental. Cuando en la vida yo trato de conseguir cosas en el vivir, en lugar de abstraer la enseñanza que estas experiencias traen consigo, yo quedo apegado a la circunstancia misma. Si yo viviera cualquiera de las cosas que vivo de un modo más consciente, descubriría que las cosas actúan a modo de estímulos, que en mí se produce una respuesta a estos estímulos y que esta respuesta es un modo de mí mismo que me hace descubrir una potencialidad, una capacidad que hay en mí y que de algún modo es un descubrimiento parcial, progresivo de mí mismo. Cuando vivo una experiencia de esta manera, la experiencia es fecunda, constructiva, porque me conduce a la autenticidad, hacia la madurez, a descubrir lo que es real. Pero cuando me quedo atado a la misma experiencia, a su fenomenología, a sus circunstancias, entonces no obtengo de aquella experiencia el fruto que he de sacar, porque no la vivo de un modo inteligente, porque no la asimilo de un modo pleno. Este parece ser el obstáculo principal. Yo establezco un modo de vida, un estatus, en el que las cosas son buenas para mí. Tengo un hogar, una familia, una ocupación, un ambiente de amistades. En resumen, un mundo arreglado, a mi manera, en el que me encuentro bien. Y entonces trato simplemente de alimentar este mundo, de conservarlo tal como está. En todo caso, que crezca, pero sin tocar nada de lo que hay. Esto es imposible. La vida es un proceso constantemente creativo y por lo tanto constantemente destructivo. La vida es una transformación permanente y es en el hilo que hay a lo largo de todo este proceso de transformación, en el motivo, en la fuerza, en la fuente que hay detrás de todo lo que cambia, creándose o destruyéndose, donde yo puedo hallar lo que no cambia, lo que no se crea ni se destruye. El sentido de la transformación hay que buscarlo en lo que no se transforma. El sentido del cambio está en lo que no cambia. El sentido de toda mi existencia, de toda mi fenomenología, está en el yo, que es el sujeto idéntico detrás de todo cambio y de toda experiencia. Cuando, en lugar de tratar de descubrirme a mí mismo en la experiencia, yo confunda la experiencia conmigo mismo, entonces este yo mismo se sentirá lesionado, se sentirá trastornado por las circunstancias adversas que inevitablemente ha de hallar. Por consiguiente, expresándolo en un lenguaje más o menos vulgar, yo no estoy aquí para pasarlo bien. Estoy aquí para llegar a ser yo, para llegar a descubrir quién soy yo. ¿Qué es la existencia? ¿Qué es la verdad detrás de esa existencia? Estoy aquí para hacer un trabajo que consiste, por un lado, en desarrollar todas mis capacidades, y por otro, gracias a este desarrollo, en descubrirme a mí mismo detrás de ellas. Dicho en un lenguaje religioso, estoy aquí para descubrir cuál es la voluntad creadora detrás de la creación. Y mientras yo quede apegado a unos aspectos de la creación, no descubriré la voluntad del ser que está detrás de la creación. Para descubrir a ese Dios, a esa realidad única, simple,
Yo he de soltar todas las cosas múltiples, las cosas que cambian dentro y fuera de mí. ¿Significa eso que he de sacrificar lo que yo valoro, lo que yo amo, lo que yo considero bueno en la vida? No, yo no he de sacrificar nada. En todo caso, lo que tendría que sacrificar es mi error de perspectiva, la ilusión en que vivo, el engaño. Pues mientras viva apoyándome en ilusiones, en engaños, la consecuencia será la desilusión, el desengaño. Así pues, un sentido correcto de los valores consistirá en que yo descubriera que mi vida solo tiene sentido en la medida en que, a través del vivir, yo voy siendo más y más yo mismo, en la medida en que mientras voy desarrollando más y más mi capacidad creativa, en inteligencia, en afectividad, en acción, al mismo tiempo voy tomando conciencia del sujeto que está detrás de la realidad de donde surge esta capacidad creativa. Este es pues el sentido primordial inmediato, llegar a ser yo mismo, no confundirme con mis cosas, con mis cualidades, con mis productos, ni sobre todo con mis efectos exteriores. Cuando yo polarizo mi actitud de búsqueda en esa dirección de ser yo mismo, se desvanecen automáticamente la mayor parte de dificultades o adversidades con las que tropiezo. Cuanto más me apoyo en las cosas, más susceptible soy de quedar lesionado, herido. En cambio, cuanto más suelto, más desapegado estoy de las cosas, no por indiferencia, no por estar encerrado en un muro de frialdad, sino porque vivo una identidad más profunda que me libera de las cosas que se mueven, más descubro yo que las cosas son en sí esencialmente positivas. Viviendo desde este punto de vista creativo, la misma destrucción es algo en sí totalmente positivo, por cuanto es una manifestación parcial de la realidad superior. Si estoy apegado a las estructuras, a las normas, bien sean externas, personas, circunstancias, ambientes o internas, estados, más estaré luchando con la dinámica de la vida y más estaré sintiéndome violentado por cualquier cosa que pueda alterar esas estructuras o formas o ideas o estados. Vivimos en una actitud extremadamente cómoda, pasiva. Vivimos como si viniéramos aquí a instalarnos en un confort y desde él asistir pasivamente al desarrollo de las cosas como meros espectadores. Y nosotros somos eminentemente actores de la existencia. Y yo soy actor con todo mi ser. Todo mi ser se está expresando y se está recreando constantemente junto con esta expresión y recreación de todo. Pues yo no soy aparte de las personas. Yo no soy aparte de la vida. Yo no soy aparte de la naturaleza, aparte de la existencia. Yo, como personalidad concreta, soy naturaleza, soy humanidad, soy circunstancias, soy historia. Por consiguiente, toda mi personalidad ha de ser un proceso constantemente dinámico, constantemente en transformación. Y toda resistencia a esa transformación se traduce en dolor. Tal vez todo esto suene como algo muy remoto, muy extraño, comparándolo con nuestro modo actual de vivir. Es posible que así parezca, pero las cosas son así. Y solo en la medida en que nosotros descubramos por nosotros mismos cómo son, y tratemos de adaptarnos a cómo son, conseguiremos algo positivo. No existen remedios fáciles para lo que es consecuencia de una perspectiva distorsionada. No existen aspirinas para el error de percepción en la vida. El sentido del bien y del mal. ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Qué es lo que queremos conseguir? En el fondo siempre queremos conseguir algo que valoramos como bueno y queremos eliminar algo que consideramos malo. ¿Qué es, sin embargo, para nosotros eso bueno y malo? A primera vista la cosa parece muy clara, pero no lo es tanto si lo miramos con detención. Las cosas no son buenas o malas por sí mismas. Nosotros somos quienes las vivimos como buenas o malas. Y así, lo que para unos es bueno puede ser malo para otros. Lo que hemos de eliminar no es, pues, un mal objetivo, sino algo que sea malo para una persona determinada, algo que una persona viva como malo, es decir, un sentido de mal que hay en la persona.
Y es que de hecho, todos estamos viviendo una filosofía. Nuestra vida es la encarnación de una ideología. Nos demos cuenta de ello o no, y a pesar de que nosotros neguemos toda ideología, toda filosofía. Pero nuestra vida es un modo de vivir y es un modo de ver, de interpretar y de valorar cada acto y cada situación. Esta vida nuestra no está hecha de circunstancias frías, neutras, objetivas, como objetos que se ponen en contacto entre sí, sino que está hecha de relaciones que tienen lugar dentro de una mente, dentro de un pensamiento, dentro de una voluntad. Nuestra vida es esencialmente un fenómeno anímico. Por lo tanto, de esta filosofía, de esta ideología que estamos viviendo consciente o inconscientemente, dependerá de que muchas cosas adquieren una significación positiva o negativa. Por ejemplo, si yo estoy viviendo bajo la consigna de la tranquilidad, de que lo que yo quiero es vivir en paz y gozar de un bienestar, si estoy realmente viviendo con esta consigna, aunque no me la haya formulado de una manera explícita, entonces viviré como mal todo lo que sean obligaciones, todo lo que sean alteraciones de mi ritmo, todo lo que signifique apartarme de mis hábitos. En cambio, lo que implique mantener el anterior status quo será para mí un bien. En tal caso, la idea de creatividad o transformación la aplicaré a esta filosofía y trataré de retener eso que llamo bien y evitar eso que llamo mal. ¿Qué ocurre si yo tengo como consigna, como lema de mi filosofía, el demostrar que yo triunfo, que soy un triunfador, que soy el más fuerte, el más capaz? Que viviré las cosas valorándolas según me permitan demostrar esa capacidad de lucha y de triunfo. Para mí lo negativo será que las cosas sigan estando tal como están, y lo positivo será cuando pueda destruir o alterar lo anterior, para crearlo de un modo nuevo. El mal será lo antiguo, el bien será toda nueva transformación, algo en lo que yo pueda afirmarme, reaccionando o oponiéndome a ello. Por lo tanto, las nociones de bien y de mal, o de bueno y malo, serán muy opuestas para una y otra de estas dos personas. Digo esto para que se entienda que antes de empezar a considerar lo que hemos de cambiar, hemos de ver primero si no somos tal vez nosotros quienes hemos de cambiar en nuestra propia perspectiva. Porque si yo pretendo solucionar algunos problemas, pero no me doy cuenta de que el problema soy yo, esos problemas no podrán ser liquidados nunca. Porque mi vida será una constante reproducción, recreación de esos problemas que soy yo. Yo no puedo cambiar el modo de hacer las cosas o el modo como las cosas se producen, si antes yo, que soy la causa, no cambio en mí mismo. Si yo, por ejemplo, mantengo la consigna de ser un triunfador, estaré siempre reaccionando ante las situaciones en forma de lucha, en forma de contraposición. Y esto se irá reproduciendo siempre, incluso aunque mi salud esté aconsejándome un descanso, una paz y un aislamiento. Esta consigna básica será la que estará haciéndome funcionar, la que estará motivándome inconscientemente y la que en el fondo yo estaré apoyando porque me sentiré más afirmado en la lucha que en el estancamiento o la inacción. Y así, exteriormente querré que se produzca una cosa o interiormente estaré queriendo la opuesta. Otro aspecto muy similar al anterior es que si yo quiero producir unas transformaciones o cambios que están en oposición al verdadero sentido y ritmo de la naturaleza de las cosas, yo estoy intentando inconscientemente una autodestrucción. Estoy pretendiendo que el mundo, mi mundo, sea como a mí me gusta, como mi mente consciente quiere que sea, en lugar de ser yo quien acepte y descubra el mundo tal como es. El primer criterio de toda transformación ha de ser la realidad. Y la realidad es algo que escapa a todo criterio preciso, pero algo muy real, muy tangible. Es la constante de las cosas. Es además una realidad dinámica que está en constante proceso de transformación. Si yo intento trabajar valorando otro ritmo de transformación u otro modo de funcionamiento, estoy oponiéndome a lo que es la ley básica, dinámica de la existencia, la verdad en acción de la vida. Y entonces estas transformaciones que quiero conseguir no se producirán. Quiero decir con ello que la persona ha de situarse ante sí misma y ante la vida, que ha de descubrir una auténtica filosofía, no en el campo especulativo, sino en un terreno profundo de visión y aceptación de sí mismo y de los demás,
de acuerdo a cómo las cosas son en realidad. Y no solo esto, en la mayor parte de los casos el mal no es nada más que la resistencia a vivir la verdad tal como es. Yo vivo las cosas como malas en la medida en que se oponen a mi modo de pensar o de querer, a las fórmulas con las que estoy identificado. Y si trato de cambiar las cosas estoy en un error. Es mi modo de ver, mi modo de sentir, el que ha de cambiar. La vida ya funciona bien. La vida es algo fabulosamente inteligente y poderosa, y la vida funciona bien, a pesar de lo mal que nosotros funcionamos, lo cual es la evidencia misma del poder de bien que hay en la vida. Nosotros vivimos mal en la medida en que obstruimos el ritmo auténtico de la vida y de nuestras facultades en expresión. Este ir contra la verdad, contra la realidad dinámica, es lo que nosotros vivimos como tensión, como conflicto. Si yo he de cambiar, lo primero que he de conseguir es una visión correcta, una perspectiva correcta. En caso contrario, todo será incorrecto. Yo no puedo crear un mundo a mi gusto, a mi capricho. Esto es falso. La vida ya existe, y existe de un modo inteligente y ya tiene un sentido. La vida es sentido. La cuestión estriba en que yo sepa descubrir dicho sentido, viviendo mi vida de un modo directo, sincero. No se trata de una adivinanza, no se trata de una sinceridad. En el momento en que yo puedo descubrirme a mí mismo viviendo, esto me revela el sentido de la vida. Porque el sentido de la vida no es anterior o distinto de la vida misma. El sentido de la vida es la misma vida expresada desde el punto de vista mental. No se trata de que yo deba descubrir el sentido de la vida, para luego canalizar la vida de acuerdo con este sentido. El sentido de la vida y la dinámica real de la vida es idéntico. Cuando yo me conformo, me ajusto con la dinámica real de la vida, de mi vida, y descubro automáticamente el sentido de mi vida y de la vida. Y entonces, automáticamente, mi actitud se acuerda con esta visión. Por lo tanto, el origen, la causa de la mayor parte de los problemas, hemos de verla. No en que tal persona me responda mal o en que tal asunto me marcha mal, sino en que quizás yo no estoy en la perspectiva suficientemente centrada, auténtica, con relación al ritmo de las cosas y de mí mismo. Tal vez a algunos eso pueda parecerles inhumano o negativo. Dirán que según esto nosotros nos hemos de acomodar a alguien extraño, a esa inteligencia, a esa señora vida, y que hemos de aceptar su voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad de la naturaleza o como queramos llamarla. Esto es una visión totalmente errónea. La inteligencia, el sentido de la vida, tal como está funcionando, es exactamente el sentido de mí mismo funcionando. Porque yo no soy distinto de la unidad. Yo no soy de una naturaleza distinta. El sentido de la vida es cuando toda cosa que es puede llegar a vivir todo lo que es y a expresarlo. Por eso, cuando yo puedo vivir mi sentido de un modo auténtico, de un modo espontáneo, de un modo mío, el sentido de la vida y mi sentido individual propio coinciden exactamente. Mi mismidad y la realidad básica de la misma coinciden, es decir, es todo lo mismo. Es debido a que yo objetivizo la vida y me coloco como un extraño ante ella, que creo que la vida se me impone. Y yo me tengo que conformar a ella, como si yo le hiciera un favor, o como si me exigiera un sacrificio. Este es un error de base, y un error muy importante dadas sus consecuencias. El sentido de las dificultades. Siempre que en la vida nos encontramos con dificultades, es porque hay algo a hacer. La dificultad es una situación concreta, real, que tiene un sentido para nosotros, un significado personal. Y este significado es que yo he de cambiar algo, o bien en relación con el exterior, o en relación con mi interior. O bien yo he de cambiar de ambiente, de circunstancias. He de tomar una decisión, he de cambiar mi modo de ver o de sentir. La dificultad siempre es un roce, una diferencia entre mi modo de valorar el mundo y el mundo tal como se me presenta. Es un síntoma positivo de la existencia, un síntoma de que algo ha de ser modificado, o la circunstancia o yo.
La dificultad viene siempre como consecuencia de que yo, o bien, he medido mal el exterior, o quiero que el exterior siga siendo de un modo determinado, o bien he petrificado la existencia, o bien yo me he petrificado a mí mismo en relación con la existencia. La vida es una adaptación constante, una creación constante. Por ello, cada vez que yo trato de inmovilizar en mi interior la imagen de las personas o de las circunstancias, me vienen dificultades. Es mi visión de las personas, de las circunstancias, de mí mismo, lo que ha de ser transformado, cambiado. O bien tengo que desarrollar mayores capacidades que hay en mí, o debo rectificar mi perspectiva, mi valoración de las cosas y de mí mismo. Por ello, el sentido de la vida no consistirá en que yo me ahorre dificultades o en que elimine adversidades. Consistirá en que yo viva tan intensamente mi actualidad que la adversidad no sea ya adversidad, porque no haya nada que pueda ser adverso a mi modo de sentir y mi modo de hacer. La dificultad no ha de ser dificultad para mí, porque yo he de vivir ensamblado, adaptado a las circunstancias internas y externas. Cuando una exigencia exterior se me ofrezca, será una invitación a que yo responda interiormente. No olvidemos que, ya ahora, vivimos las dificultades exteriores, unas veces como negativas y otras como algo positivo. En el primer caso las llamamos adversidades, el sentido duro de la existencia. En el segundo caso la llamamos, por ejemplo, una aventura. Vemos también que la mayor parte de las actividades recreativas de la gente son los deportes. Pues bien, la mayoría de los deportes consisten precisamente en luchas, en desafíos. Todo juego por definición es una lucha. En él hay que vencer unas dificultades. Y la gente, cuando se cansa de las dificultades de la vida, busca su recreo, precisamente en los espectáculos combativos. En las películas o libros donde haya violencia, donde haya un enigma, algo que superar. O buscan crucigramas, que es otro modo de plantearse artificialmente dificultades. O sea, que la dificultad solo es un mal cuando yo la resisto. En cambio, cuando la vivo como un medio de ejercitarme, de desarrollar mis capacidades, es un bien. Es mala cuando la rechazo. Es buena cuando la acepto como un medio de autodesarrollo. Por lo tanto, el mal no está en la dificultad, sino en mi postura personal ante la dificultad. Quizás pueda parecer inhumano afirmar que las desgracias personales no deberían ser para nosotros problemas de sufrimiento. Pero esto no nos ha de hacer inhumanos, sino realmente humanos. Yo he de amar a las personas no porque sea un deber, sino porque es mi naturaleza el amar. Pero el amar no es nunca retener a una persona o una situación. El amar no consiste en poseer o exigir que una persona esté o sea de un modo. El amar consiste en esta participación interna de nuestra conciencia de realidad, de felicidad, en este intento de comunicar dinámicamente al otro esa felicidad, para que él a su vez sea feliz, a su modo, en su línea, en su trayectoria. Nunca se trata de retener, de poseer, de obligar, de atar a la persona, y ella queda libre de mí. Entonces se trata de liberar. Entonces el amor tiene un carácter eminentemente creativo, porque no impide a la persona ser ella misma, sino que por el contrario la ayuda. Para muchas personas el problema principal es la muerte que nos separa de nuestros seres queridos, la muerte que injustamente nos priva de la visión física de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Una vez más se aplica aquí un erróneo sentido de los valores. Si para mí la vida tenía como sentido la posesión de las personas o seres a quienes querían, entonces viviré la muerte de un modo trágico, y nada habrá que pueda consolarme realmente. Pero si yo descubro que la vida es algo en sí, porque es expresión del ser, y que, en tanto que tal expresión, la vida es lo único que es, comprenderé entonces que la muerte realmente no existe, que solo existe la vida. La vida es lo que es la expresión de la existencia del ser que es, y en su esencia es eterna, como eterno es el ser del que la vida es expresión. Lo único que cambian son los modos o formas de vida, nunca la vida. Cuando yo confundo la vida con las formas concretas en que se expresan, es cuando al desaparecer las formas me sentiré frustrado.
Este fenómeno lo vemos un poco cuando los padres, a medida que asisten al crecimiento de sus hijos pequeños, poco a poco van sintiendo como un desencanto, porque aquel niño, tal como lo querían, se les va, deja de ser de aquel modo ingenuo, infantil, y empieza a tener personalidad propia, gustos propios, comienza, como se dice normalmente, a írsele de las manos. Y esto los padres, sobre todo las madres, con frecuencia, lo viven como si perdieran algo. Los padres, al amar progresivamente a aquel niño, lo confunden tanto con sus formas de expresión que al desaparecer tales formas, es como si desapareciera de algún modo el ser que aman. Por supuesto, este ejemplo es relativo, pero en el fondo es lo mismo que ocurre con las personas mayores. Yo creo que la persona es esto que ven mis ojos. Confunda a la persona con la apariencia física que afecta a mis sentidos. Pero la persona nunca, ni nunca ha sido esa apariencia física. La apariencia física es el resultado, la expresión de la verdadera persona, de la única persona. La verdadera persona es la unidad de conciencia que piensa, que siente y que quiere. Lo que pasa es que yo asocio a esta verdadera persona con su forma física, y si desaparece esta, para mí es como si desapareciera la verdadera persona. Pero la forma física es como todas las formas, está en un constante proceso de renovación. Pretender inmovilizar las formas es pretender inmovilizar todo lo que es cambio. Las personas a quienes amamos no son nunca las formas, sino que es ese espíritu viviente que está animando a las formas, que está dando sentido, riqueza, valor a las formas. Y esta persona real que está detrás de las formas nunca desaparece, porque es la vida misma. Si yo ahora, en mi vida cotidiana, aprendiera a darme cuenta de que estoy relacionándome no con cuerpos que se mueven, sino con seres vivientes, con inteligencias y voluntades, con un yo que se expresa, y aprendiera a ver que estoy relacionándome directamente con este yo que hay detrás de la apariencia física, y me viviera a mí mismo como yo, descubriría que la realidad misma de mí mismo como vida es totalmente independiente de las formas a las que da lugar. Descubriría entonces que la vida es algo al margen de las formas. La vida trasciende las formas. La vida individual, no la vida como fenómeno conjunto, sino la vida individual, la individualidad, trasciende las formas individuales a que da lugar. Descubriría pues que solo existe vida, que solo hay vida, y que la muerte no es nada más que una mera transformación de formas y no afecta para nada a lo que es vida. ¿Qué queremos transformar? Nosotros queremos cambiar, transformar todo aquello que desde nuestra manera de ver, nuestra manera de valorar, juzgamos como negativo. También a veces queremos mejorar lo bueno, lo positivo que ya existe. Pero ¿a qué le llamamos negativo? Pues puede ser que eso, a lo que llamamos negativo, no sean más que fantasmas imaginarios. En realidad, lo negativo en sí no existe, sino que nosotros le llamamos negativo a lo que se opone a algo a lo que nosotros consideramos que es positivo. Como lo negativo no existe, entonces nos basamos para decir que algo es negativo, comparando algo que para nosotros es positivo con algo que es menos positivo que lo otro. Nunca miramos las cosas en sí mismas, sino siempre lo hacemos en relación con otra. Empleando un lenguaje metafísico podríamos decir que Dios es la realidad única, el bien absoluto. Por tanto, el bien total es la única sustancia real que existe, porque todo lo que existe es expresión de este Dios absoluto. Lo que en nuestra experiencia parece como mal no es nada más que un deficiente funcionamiento de nuestra conciencia o aceptación de esta realidad total que es Dios. En la medida en que yo me abro a un mayor funcionamiento de esta conciencia de Dios en mí, es que dejo fluir más libremente la plenitud a través de cada nivel mío. Entonces, cada nivel adquiere su totalidad positiva.
y todo defecto en mí o fuera de mí es sólo la consecuencia de una obstrucción que impide esta manifestación en mi conciencia de esta plenitud de Dios en mí. Todo esto afecta tanto a lo que son problemas míos internos, de carácter o de salud, familiares, de trabajo, etc. Así que luchar contra lo malo no sirve para nada. Para las personas que se mueven en un nivel de inercia, lo real es lo que aparece ante sus sentidos. Es lo exterior. Es todo lo que la mente edifica a partir de los datos percibidos del exterior. Este es su sentido de lo real. Lo interno suelen vivirlo como una resonancia, como una consecuencia o un reflejo de lo exterior. Pero en el momento en que la persona despierta, es decir, descubre que hay algo en su interior que le permite afirmar «Yo soy». Este yo soy, que es un centro luminoso, un punto, un núcleo irradiante, puede entonces centrarse en esta conciencia central de sí mismo y convertir esta conciencia subjetiva en lo que debe ser, la verdadera causa de toda transformación. Causa que se manifestará en los efectos exteriores y en su propia personalidad. En la medida en que la persona funciona más y más en esta conciencia del yo soy, a través de su mente, de su proyección afectiva, de sus energías, irá transformando todos sus niveles de conciencia y llegará a una plenitud interior. Esta plenitud será lo que provocará un cambio en lo exterior. Entonces, lo subjetivo pasa a ser la realidad, porque es la causa de lo que luego se manifestará, en tanto que efecto en el mundo exterior. Cambiar significa transformar nuestra verdadera conciencia profunda de nosotros mismos. Si funcionamos como una máquina, la libertad es pura ilusión.